Gracias por participar en este módulo de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre el papel de los intercesores de las víctimas según lo establecido por la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones, PREA. Repasaremos algunos de los conceptos básicos sobre el abuso sexual en detención. Explicaremos qué es un centro de crisis por violación y explicaremos los diversos tipos de servicios que los defensores de víctimas de los centros de crisis por violación brindan a los sobrevivientes detenidos que han experimentado abuso y acoso sexual que se encuentren en los centros de detención de inmigrantes. Y en esta conferencia de web estoy yo, Marcela Rojas Salas, que soy coordinadora del proyecto y yo uso ella, su y suyo. Y tenemos aquí a mis colegas. Sí, buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Claudia Cibaja y soy una de las manejadoras de proyectos en Calcasa y me identifico como ella, su o suyo. Mucho gusto. Sandy Monroy, manejadora de proyectos con Calcasa. Los pronombres también, ella, su, suyo. Y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenos días, mi nombre es Imelda Talamante, soy la coordinadora de servicios latinos aquí en Calcasa y me identifico como ella, su, suyo y muy feliz de compartir este webinar con todos ustedes el día de hoy. Y un poco sobre la misión de Calcasa. La Coalición de California contra el Asalto Sexual se compromete a poner fin a la violencia sexual a través de un enfoque multifacético de prevención, intervención, educación, investigación, defensa y políticas públicas. Y queremos hablar un poco de los objetivos del proyecto. Este proyecto ayuda a las intercesoras y al personal de detención a entender los roles y la cultura de cada uno. Ayuda a desarrollar la capacidad de los centros de crisis de violación y los centros de detención para proporcionar servicios informados sobre el trauma. Y también desarrollar un programa que brinde acceso confiable y continuo a los servicios de cuidado y apoyo emocional de manera sostenible. Y también desarrollar MOUs o en español se dice entendimientos de memoranda. Y también garantizar que las normas nacionales de PREA se utilicen de manera efectiva para prevenir y responder al asalto sexual. Y quiero hablar un poco de los antecedentes del proyecto. Las realidades que han sugerido son horribles a nivel individual, pero también a nivel más amplio, a medida que comenzamos a tener la idea de que realmente a partir de 2009, la violencia sexual fue un problema en los centros de detención de inmigrantes. Y ahora, debido a que hay muchas más personas detenidas por periodos de tiempo más largos en detención y lo que está en juego es mucho mayor. Pero incluso en estas duras condiciones ha habido quejas, miles de quejas. Muchas personas en estas duras condiciones sobrevivientes que valientemente han dado un paso adelante han compartido sus experiencias. El abuso sexual en detención es una crisis nacional. En 2012, el Departamento de Justicia publicó las normas nacionales de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión, también conocidas como PREA Standards o normas PREA, para abordar esta crisis. Las normas que son vinculantes para los centros de detención de inmigrantes, las cárceles, las prisiones, los centros de detención juvenil, los encierros policiales y las instalaciones de correcciones comunitarias. Exigen a las agencias de correcciones y
centros de detención de inmigración que tomen medidas de sentido común para garantizar la seguridad de las personas bajo su cuidado. Las normas PREA reconocen los riesgos extremos que enfrentan algunos reclusos y exige que las instalaciones o los centros de detención deben tomar medidas básicas para mantenerlos a salvo. Las normas también allanan el camino para que las sobrevivientes detenidas obtengan ayuda de los centros comunitarios de crisis por violación. Estos proveedores tienen la experiencia para brindar atención de alta calidad a las personas detenidas que necesitan y merecen su ayuda. Ahora quiero hablar un poco de las dinámicas del abuso sexual en detención. Como se mencionó anteriormente, no hay datos suficientes para determinar quién es el objetivo de los autores de abusos sexuales y quiénes son los principales autores de abuso sexual. En gran medida, confiamos en periodistas y activistas para identificar la dinámica del abuso sexual. También podemos establecer conexiones entre los datos de la prisión y las cárceles, pero también reconocemos las diferencias entre los centros de detención de inmigrantes y el sistema de justicia criminal. En los informes, los detenidos describen presuntos asaltos y hostigamientos que van desde la brutal violación en grupo hasta el abuso verbal sexualmente explícito. También detallan la indiferencia institucional generalizada, cuando no es una complicidad absoluta en respuesta a ese abuso que resulta en un estricto código de silencio que refleja la vergüenza, la culpa y el miedo que sienten los sobrevivientes en la comunidad. Algunos de los informes se leen como narraciones en primera persona o correos electrónicos o cartas literales escritas por los detenidos. Otros son relatos de incidentes resumidos por el personal o contratistas de ICE. Los funcionarios de ICE redactaron la mayoría de los nombres de víctimas y presuntos perpetradores, pero accidentalmente expusieron al menos una docena de nombres. Y se puede encontrar esta información en el website que se llama The Intercept. ICE informó al representante Rice que recibió 227 informes de abuso y agresión sexual en el año fiscal 2017. 28 de estos informes involucraron a una víctima LGBT. ICE informó al representante Rice que en el año fiscal 2017, 477 inmigrantes revelaron ser LGBT durante el ingreso a un centro de detención. Esto significa que aunque las personas LGBT fueron el 0.14% de las personas detenidas por ICE en el año fiscal 2017, representaron el 12% de las víctimas de abuso sexual y agresión en la detención de ICE ese año. En otras palabras, suponiendo que cada denuncia de violencia sexual esté justificada e involucre a una víctima separada, las personas LGBT bajo custodia de ICE tienen 97 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual que las personas que no se identifican como LGBT detenidas. Y ahora quiero hablar un poco de las barreras para reportar. El miedo y la desconfianza de los funcionarios de inmigración y de las fuerzas del orden juegan un papel muy importante en si los sobrevivientes de abuso sexual o acoso sexual deciden denunciar su abuso. Como se mencionó anteriormente, los oficiales de deportación tienen una increíble cantidad de poder sobre los detenidos. Si el sobreviviente siente que se tomarán
represalias en forma de deportación, será menos probable que denuncien el abuso sexual. Hay muchos centros de detención y muchos detenidos y se mueven en cualquier momento, sin notificación a sus familiares, abogados o a ellos mismos. Su oficial de deportación podría acercarse a ellos y decirles que serán trasladados y que podría ser la primera vez que escuchen de eso. Los centros de detención están dispersas por todo el país y por lo que podrían trasladarse de una instalación en California a una instalación en un estado diferente, lejos de sus familiares, comunidad, amigos y abogados. Los detenidos inmigrantes son detenidos por periodos de tiempo más cortos. Los periodos cortos de estadia dificultan la presentación de informes. Tanto las víctimas como los detenidos podrían ser removidos antes de que incluso tengan la oportunidad de denunciar o investigar el asalto. Esto hace que el proceso de investigación sea muy difícil. Hay algunos inmigrantes que están detenidos por un periodo prolongado, pero por temor a represalias no informarán. Muchos inmigrantes carecen de acceso a asesoría legal. A diferencia del sistema de justicia penal, no existe un abogado designado por el tribunal para los detenidos porque se considera confinamiento civil, no penal. Solo el 37% de todos los inmigrantes y el 14% de los inmigrantes detenidos van a los tribunales con abogados de su lado, según un estudio del 2016 del Consejo de Inmigración estadounidense. En la Corte de Inmigración, tener un abogado es muy importante. La representación legal hace la diferencia entre si alguien se le permite permanecer seguro en los Estados Unidos o si uno va a ser deportado. Sin embargo, el sistema de inmigración no brinda asesoramiento designado por el tribunal a los inmigrantes que enfrentan deportación y no pueden pagar a un abogado. Esto hace que sea difícil buscar un remedio para la deportación, lo que también significa que será menos probable que denuncien abusos sexuales sin el apoyo de un abogado. Y ahora se lo voy a pasar a mi colega Claudia. Gracias, Marcela. Ahora vamos a hablar de cuándo a los o las sobrevivientes normalmente reportan el abuso sexual. Dicho esto, el informe anual que evalúa los esfuerzos de CBP para prevenir, detectar y responder al abuso sexual en centros de detención encontró que las víctimas tienden a autoinformarse o a informar el abuso sexual a terceras partes después de dejar la custodia de CBP. Esto incluye profesionales de la salud, organizaciones no gubernamentales u otras agencias. Y ahora les presentaré sobre los centros de crisis de violencia y el rol de los intercesores de las víctimas en detención. Tan importante como lo que es un intercesor es lo que no es un intercesor. Un intercesor es un profesional que brinda intervención de crisis informada por trauma. Pero aunque algunos intercesores tienen capacitación profesional adicional, los intercesores no son necesariamente o incluso típicamente clínicos o terapeutas. La frase informado sobre el trauma, como lo conocen como trauma informed, se refiere a una forma de acercarse a alguien que ha sido perjudicado
con una conciencia de todas las diferentes formas en que puede experimentar el trauma. El intercesor simplemente está ahí para que la persona que ha sido maltratada o dañada escuche y les haga saber que tienen derecho a no ser maltratados o dañados y que no trajeron nada sobre sí mismos. Un intercesor es un recurso necesario para que los sobrevivientes, incluso si el sobreviviente recibe terapia y asesoramiento a través de su centro, a través del centro de detención. Un intercesor no es un médico, aunque un intercesor puede proporcionar referencias a profesionales de la salud, tanto médicos como mentales, lo cual es una razón por la cual los sobrevivientes se benefician de que los intercesores estén familiarizados con el personal acerca de una variedad de disciplinas en su instalación, incluyendo la salud médica y la mental personal. Los intercesores pueden proporcionar información para los sobrevivientes sobre cómo hacer informes y sobre sus derechos, pero un intercesor no brinda asesoramiento legal y un intercesor no hace informes en nombre del sobreviviente. En breve hablaremos más sobre la confidencialidad de los intercesores. También un intercesor es alguien que apoya a los sobrevivientes durante el proceso de investigación, pero el intercesor no es el investigador. Un intercesor también es un socio que puede ayudarle a implementar las normas de PREA. Sin embargo, un intercesor no es el auditor de PREA. Si bien muchos intercesores de California han recibido capacitación sobre las normas de PREA y a menudo son contactados por los auditores de PREA cuando escriben sus informes para discutir sobre la facilidad de prestación de servicios en las instalaciones locales. Ellos no son los mismos auditores de PREA. Un intercesor es empleado o el personal es parte del personal de un centro de crisis de violación en lugar del condado, que está completamente separado del departamento de ICE, pero comparte y apoya el objetivo de que las sobrevivientes tengan mayor seguridad, que les ayuden en la sanación, en la curación y en la rehabilitación de los departamentos en estos centros. Finalmente, es muy importante que un intercesor sea la persona de apoyo confidencial. No es un reportero externo y no hace denuncias de abuso sexual ni de acoso sexual a una instalación sin el permiso del sobreviviente. PREA requiere que una agencia de informes de terceros, pero no puede ser el centro local de crisis de violación el que actúa en este rol, precisamente debido a su confidencialidad privilegiada reconocida por el Estado. Y aquí hablaremos sobre PREA e intercesores de las víctimas. PREA es una ley federal y está diseñada para garantizar que las agencias correccionales tomen ciertas medidas para prevenir, para detectar y responder adecuadamente al abuso sexual y el acoso sexual de las personas bajo custodia. Uno de los objetivos de PREA es garantizar que los sobrevivientes detenidos reciban un nivel de atención lo más cercano posible a lo que está disponible para aquellos en la comunidad externas. Esto incluye el acompañamiento de un intercesor de víctimas o defensor del Centro de Crisis de Violación durante los exámenes forenses después de una agresión,
así como al acceso a servicios de seguimiento confidenciales para el apoyo emocional. Los mismos derechos de las víctimas y testigos de cualquier crimen o delito que existen en los centros de detención. El título 17, que son los derechos de las víctimas, que tienen igual que los tengan en cualquier centro comunitario, es una víctima de asalto sexual como resultado de cualquier delito especificado en el párrafo 1 de la subdivisión B de la sección 264.2, tiene el derecho de tener intercesores de víctimas y una persona de apoyo de la elección de la víctima presente en cualquier entrevista realizada por la policía, por autoridades que sean fiscales del distrito, abogados o defensores. Una víctima tiene este derecho independientemente si él o ella ha renunciado al derecho de un examen médico o de prueba médica anterior o en una entrevista previa por parte de las autoridades policiales, los fiscales del distrito o los abogados defensores. Revisión de políticas. Las normas PREA se introdujeron en el 2012 y algunas de las políticas de su departamento pueden haberse escrito antes de esa fecha. Se recomienda que se tome un tiempo para revisar sus políticas existentes sobre el acceso a los servicios confidenciales de crisis por violación, para asegurarse de que respalda el espíritu de PREA en lugar de trabajar en contra. Parte del trabajo de un auditor de PREA será analizar las políticas actuales y cómo ayudan o perjudican el cumplimiento de PREA en su cárcel. Aquí tenemos unos puntos importantes. En particular, querrá asegurarse de que sus políticas estén estén escritas para respaldar el trabajo. Los servicios confidenciales para los sobrevivientes obligatorios según los estándares federales PREA. El acceso a un intercesor de víctimas garantizado por la ley de California a las víctimas de crimen. La formación y el mantenimiento de un equipo coordinado de respuestas al asalto sexual, incluidos intercesores de víctimas y un centro local de crisis de violación. Intercesoras de víctimas y confidencialidad. A diferencia de los voluntarios y contratistas que pueden trabajar en sus instalaciones, los intercesores de víctimas que trabajan en los centros de crisis de violación tienen una confidencialidad privilegiada reconocida por el Estado. Esta es una distinción muy importante porque si bien todos los miembros del personal de su instalación, incluidos voluntarios y contratistas, tienen la obligación de informar cuando tienen conocimiento sobre el abuso sexual que ha ocurrido en una instalación. Los intercesores no lo tienen. Esto hace que los intercesores sean la única vía disponible para que algunos sobrevivientes busquen ayuda sin iniciar una investigación. Si un sobreviviente de abuso encarcelado no elige denunciar, aún tiene el derecho continuo de acceso confidencial a los servicios del Centro de Crisis de Violación proporcionados por un intercesor de víctimas por correo o teléfono. La información tiende a extenderse rápidamente en la cárcel y la mayoría de los sobrevivientes temen represalias por denunciar el abuso. Como resultado, los sobrevivientes a menudo no reacios a hacer un informe después de un asalto, especialmente en el caso de que el abusador sea un miembro del personal. El hecho de que las instalaciones brinden acceso a los intercesores de las víctimas, independientemente de si un sobreviviente elige informar, elimina el miedo a las represalias como una barrera para que alguien obtenga la ayuda que necesitan
y también permite a los sobrevivientes que hayan experimentado abuso antes del encarcelamiento, como el abuso sexual infantil, para buscar ayuda. Y si bien una intercesor solo puede compartir información sobre un asalto con el permiso directo del sobreviviente, la probabilidad de que un sobreviviente haga un informe formal aumenta después de hablar con el intercesor o de comunicarse con él. Con el estímulo del intercesor, el sobreviviente se siente más apoyado y más seguro para tomar esa decisión. De esta manera, la confidencialidad privilegiada de los intercesores de las víctimas en realidad lleva al personal a aprender más sobre los delitos que ocurren en sus instalaciones. Hay algunas excepciones a la confidencialidad de un intercesor de víctimas. Información sobre el abuso continuo de niños o de la tercera edad e información sobre amenazas mortales inminentes para otros o para el sobreviviente. Los beneficios de trabajar con intercesores de víctimas. Sabemos, hay muchos beneficios de tener una alianza sólida con el Centro de Crisis de Violaciones y los intercesores de víctimas que prestan servicios en sus instalaciones. Obviamente, uno de estos es que te ayudan en tu trabajo a cumplir con PREA. Trabajar con intercesores de víctimas también puede ayudar a crear más seguridad en sus instalaciones. Los sobrevivientes de trauma a veces pueden actuar como un mecanismo de afrontamiento, pero si se escuchan sus preocupaciones y se valora su seguridad, esto puede reducir estos incidentes. El acceso a servicios profesionales continuos por parte de intercesores de víctimas permite al personal del centro de detención centrarse en su papel de seguridad y protección. Si se dan cuenta de un recluso en crisis, por ejemplo, un recluso que fue abusado cuando era niño y necesita ayuda para lidiar con eso, simplemente pueden referir a ese recluso persona al centro de crisis de violación, en lugar de intentar proporcionarles apoyo emocional continuo. Cuando todos pueden concentrarse en su papel, el resultado es la seguridad. Finalmente, tener intercesores informados sobre el trauma en contacto con la comunidad de su instalación es un recordatorio para todos, tanto el personal como los reclusos, de que hay ayuda disponible. Los centros de crisis de violación sirven a la comunidad, así como el centro de detención, y también pueden hablar con el personal de la cárcel. El trauma, después de todo, no es algo que solo internos experimentan y necesitan ayuda para sobrellevarlo. Aquí hay un mensaje de Rosana que nos recuerda lo importante de PREA, los intercesores y el importante trabajo que todos ustedes hacen para garantizar que los sobrevivientes sepan que reportar abuso no debe y no terminará en ninguna forma de represalia. Muchos sobrevivientes se abstienen de denunciar su abuso porque temen que puedan afectar su estado migratorio y o su estado de deportación. Y aquí tenemos el mensaje de Rosana que lee su texto aquí. Muchas de las chicas ahí tenían problemas como este. La mayoría de ellas ni siquiera terminan quejándose o diciendo nada al respecto porque tienen miedo a las represalias. Rosana Santos. Centros de crisis de violación, servicios para sobrevivientes detenidos. El gerente de cumplimiento de PREA para cada centro de detención es responsable de garantizar un memorándum de entendimiento actual con el Centro Local de Crisis de Violación para el acompañamiento forense y los servicios de apoyo emocional de seguimiento.
conocido el MOU, representará detalles específicos sobre los servicios prestados por el Centro de Crisis, conocido como RCC. Echemos un vistazo más en profundidad a esos servicios ahora. Durante los exámenes forenses, los intercesores de crisis de violación proporcionarán a los sobrevivientes apoyo emocional, en persona e información sobre el proceso de investigación. El papel de un intercesor no es participar en la investigación o la recolección de evidencias. Más bien, su trabajo es asegurar que los sobrevivientes se sientan apoyados. Las normas PREA y el Código Penal de California, sección 674.04a, describen la responsabilidad de las instalaciones de proporcionar un intercesor durante los exámenes forenses y las entrevistas de investigación. Las instalaciones con equipos activos de respuestas coordinada que incluyen intercesores de víctimas, como se mencionó anteriormente, verán el beneficio cuando llegue el momento de un examen forense. El intercesor de víctimas proporcionará apoyo emocional, ayudará al sobreviviente a comprender el proceso del examen y conectará al sobreviviente con recursos e información. También es importante tener en cuenta que el sobreviviente puede o no querer participar en todas las partes del examen y que el intercesor de la víctima esté allí para apoyar al sobreviviente en su proceso de toma de decisiones, en lugar de tomar decisiones por ellos. Todas las partes estarán claras sobre el rol, el papel y sabrán qué esperar unos de otros. Como se mencionó anteriormente, PREA y el Código Penal de California reconocen que los sobrevivientes detenidos tienen derecho a tener un intercesor presente durante las entrevistas de investigación. Los intercesores están acostumbrados a asociarse con la policía en la comunidad y no de interferir con la investigación. Más bien, un intercesor será un apoyo silencioso en la sala durante una entrevista y puede ayudar a un sobreviviente con los sentimientos que la entrevista pudo haber provocado. Le paso a mi compañera Imelda. Fuera del examen forense y las entrevistas de investigación, los intercesores aún tienen un papel que desempeñar, ya que pueden proporcionar servicios de apoyo de seguimiento. Estos servicios son accesibles no solo para aquellos que podrían haber sido abusados sexualmente mientras estaban bajo custodia, sino para cualquier persona que haya sido abusada sexualmente en cualquier momento de sus vidas, incluso cuando era niño. Las cartas son una forma efectiva para que los intercesores brinden apoyo emocional y disminuyan la sensación de aislamiento común en los sobrevivientes de abuso sexual. Los intercesores usan el correo para brindar apoyo a los sobrevivientes, así como información sobre sus derechos. Las cartas también se usan para facilitar la atención continua y se pueden leer una y otra vez para alentar y consolar. Una forma más inmediata de buscar apoyo es por teléfono. Los centros de detención han establecido servicios confidenciales de línea directa de crisis de violación para las personas bajo su custodia, a través de un número proporcionado por el Centro de Crisis de Violación y programado en el sistema telefónico de los reclusos. Alentamos a los centros de detención de inmigrantes que aún no han configurado este recurso a conectarse con su agencia local para configurar este importante recurso para los sobrevivientes. A través de la línea directa, los reclusos pueden comunicarse con intercesores en su agencia local para obtener apoyo emocional, información y referencias. Durante una llamada, los intercesores escucharán al sobreviviente y, a menudo, revisarán las habilidades de afrontamiento relacionadas con el trauma. Estas llamadas deben configurarse para que sean gratuitas, no monitoreadas, no registradas, confidenciales y anónimas. Para asegurar el acceso, se recomienda realizar llamadas de prueba regulares desde el interior de la vivienda.
Un recluso debería poder acceder a los servicios a través de la línea directa, incluso si no ha presentado un informe oficial. Los intercesores de la línea directa brindan intervención en casos de crisis y ofrecen apoyo emocional continuo para el abuso que ocurrió en cualquier momento de la vida de un sobreviviente. Los centros de crisis de violación con la capacidad de hacerlo también pueden proporcionar sesiones de asesoramiento de crisis en persona. Se puede pedir a los gerentes de cumplimiento de PRIA que ayuden a organizar reuniones entre defensores y sobrevivientes e identificar ubicaciones confidenciales para que se realicen las reuniones. Estas sesiones podrían ocurrir en lo que típicamente son las salas utilizadas para visitas de abogados confidenciales. Además del asesoramiento individualizado en persona, algunos centros de detención han invitado a intercesores para que faciliten grupos de apoyo para el trauma y abuso. Estos grupos permiten a los reclusos procesar sus experiencias de una manera saludable que se apoya mutuamente y sirven para normalizar el trauma en lugar de forzarlo a ocultarse. La respuesta de los participantes en estos grupos ha sido abrumadoramente positiva. Debemos tener en cuenta que no todos los centros de crisis por violación tienen el personal para llevar a cabo dicho programa, pero les recomendamos que pregunte a su centro local si está interesado en discutirlo como una posibilidad. Antes de PRIA, era prácticamente desconocido para los centros de detención de inmigrantes y los intercesores de trabajar juntos. Pero los centros de detención han colaborado cada vez más con los centros de crisis de violación y hoy en día hay muchas asociaciones exitosas en el trabajo en California. Los intercesores tienen las habilidades y la experiencia para ayudar a los sobrevivientes detenidos a sanar de un trauma, y la presencia de intercesores y el acceso a sus servicios desde los centros de detención aumenta el nivel de confianza que los prisioneros tienen en el personal para tomar en serio el abuso sexual, así como el acoso sexual. Esto ha llevado a que más sobrevivientes se sientan seguros al hacer los reportes. Para mantener un programa de servicios para víctimas a largo plazo, existen algunas mejores prácticas recomendadas. Como discutimos anteriormente, el primer paso para construir una asociación con un centro de crisis de violación local es establecer un memorándum de entendimiento. Pero el memorándum de entendimiento es solo el piso de la relación y no debería ser el final de la historia. Ofrecer recorridos 1 o 2 veces al año para los nuevos empleados del centro de crisis de violación, así como celebrar reuniones periódicas con ellos, puede ayudar a garantizar una relación sostenible y ayudar a los intercesores a comprender mejor los procedimientos y las necesidades de su instalación. Como discutimos anteriormente, el primer paso para construir una asociación con un centro de crisis de violación local es establecer un memorándum de entendimiento, pero el memorándum de entendimiento es solo el piso de la relación y no debería ser el final de la historia. Ofrecer recorridos 1 o 2 veces al año para los nuevos empleados del Centro de Crisis de Violación, así como celebrar reuniones periódicas con ellos, puede ayudar a garantizar una relación sostenible y ayudar a los intercesores a comprender mejor los procedimientos y las necesidades de su instalación. STAR. Un equipo de respuesta de asalto sexual, SAR, es la piedra angular de una respuesta efectiva a los informes de abuso sexual. El equipo está formado por personas de una variedad de profesiones, incluidas las fuerzas del orden, los fiscales de distrito, las enfermeras forenses y los intercesores, y generalmente están organizados por personal del Centro de Crisis de Violación. El papel de equipo es satisfacer las necesidades médicas y emocionales de la víctima de violencia sexual o mala conducta sexual del personal. Los centros de detención que tienen contratos con instalaciones externas para exámenes forenses deberían colaborar con su SAR local. Los gerentes de cumplimiento de PRIA que participan activamente en el SAR de la comunidad, incluso asistiendo a reuniones locales,
de SAR están en mejores condiciones para establecer conexiones con los examinadores de enfermeras de asalto sexual, la policía local, los proveedores de servicios a las víctimas, los fiscales y otras agencias que responden al abuso sexual. Invite a los miembros de SAR, incluidos los intercesores de víctimas, a participar en reuniones mensuales o trimestrales en su instalación como parte del equipo de respuesta coordinada de su instalación. Esto permitirá que los intercesores se familiaricen con el personal que ocupa diferentes roles en su cárcel y se familiaricen con la planta física en la que pueden proporcionar servicios de seguimiento en persona o tal vez incluso con asesoramiento grupal a medida que la relación crece. Los intercesores de la crisis de violación son los expertos en la dinámica del abuso sexual y el acoso sexual. Como tal, pueden proporcionar asistencia relacionada con varios requisitos de capacitación descritos en los estándares PRIA. Esto puede incluir ayudar en la capacitación PRIA para voluntarios y contratistas del centro de detención y proporcionar capacitación para el personal del centro de detención sobre la respuesta al abuso sexual informada por el trauma. La Coalición de California contra el Asalto Sexual, el Centro de Recursos de PRIA y Yes Detention International tienen recursos para intercesores de víctimas y gerentes de PRIA en los centros de detención. Hemos llegado al final de esta conferencia web. Solamente me resta darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y participar en esta conferencia que esperamos sea de gran utilidad para todos ustedes. Una vez más, les reitero las gracias y que pasen muy feliz día.